Bueno, muy bien, buenas tardes. Me da muchísimo gusto, tiene un gran significado estar aquí en el levantamiento del vuelo de una nueva etapa del Instituto Oviedo con esta Escuela de Altos Estudios, que con esta, vamos a llamarle así, lección inaugural que me han honrado para que la dé, levantamos el vuelo como un capítulo, otro capítulo más del despliegue institucional del Instituto Oviedo. Y para los efectos de clarificar las coordenadas que definen, las coordenadas generales que define la Escuela de Altos Estudios, sobre todo porque tiene como subtítulo, la Escuela de Altos Estudios lleva como subtítulo Económicos, Científicos y Filosóficos. Entonces la lección inaugural que quiero ofrecer es una explicación de por qué se han elegido esas tres disciplinas para la organización de la óptica global, que va a definir la ruta de trabajo, ¿verdad? La andadura de la Escuela de Altos Estudios. ¿Por qué economía? ¿Por qué ciencia? ¿Por qué filosofía? ¿Y por qué no otras disciplinas, ¿verdad? Como yo que sé, ciencia y tecnología, ¿no? Pudo haber sido, o antropología e historia, etc. ¿Por qué economía, ciencia y filosofía? Para estos efectos, lo que yo quiero defender aquí, bueno, en primer lugar decir que es también importante hacer esta clarificación de coordenadas, sobre todo porque la inspiración del nombre de Escuela de Altos Estudios, muchos podrán detectar que se recupera una institución fundamental que estuvo ya pergeñada en el último tramo del siglo XX, en el itinerario de don Justo Sierra, y que después él también la animó 30 o 40 años después, en 1910, cuando reorganiza la Universidad Mexicana y la replantea desde la perspectiva de la Universidad Nacional. Justo Sierra, en 1881, cuando era diputado del régimen Porfirio Díaz, él ya había plantado la necesidad de crear una escuela nacional de altos estudios. Pero precisamente planteó el proyecto, pero nunca logró ejecutarlo, porque todavía pues, el sistema educativo en esos momentos estaba totalmente pulverizado, todavía no levantaba institucionalmente, no había un suelo mínimo, había un analfabetismo espectacular, y entonces en realidad ese proyecto inicial de Justo Sierra tuvo que esperar 30 años para que ahora sí, en el último tramo del porfiriato y en el inicio, en la antesala de la Revolución Mexicana, Justo Sierra, ya como ministro de Instrucción Pública, crea la Universidad Nacional, la Universidad Nacional de México, pero previamente, es decir, creo que el decreto de la Universidad Nacional es de mayo de 1910, y en abril emiten el decreto de la creación de la Escuela Nacional de Altos Estudios. En ese sentido, el objetivo que perseguía Justo Sierra es que la Escuela Nacional de Altos Estudios tuviera sobre todo el objetivo de formar maestros, ¿sí? Ese es el concepto original dentro de la tradición mexicana. La Escuela Nacional de Altos Estudios de Justo Sierra tenía como propósito fundamental formar a los maestros, atrayendo a profesores de alto nivel, a los sabios de aquellos momentos, para formar a los maestros. Entonces, en ese itinerario de la Escuela Nacional de Altos Estudios, después en su desdoblamiento tendría un itinerario determinado, distintos avatares que tuvo que enfrentar. Estalla desde luego la revolución con el gobierno de Álvaro Obregón y el ministerio de José Vasconcelos en Educación. Pues hay ahí ciertas tensiones entre la Escuela Nacional de Altos Estudios y la Secretaría de Educación Pública, etc. Lo que terminaría ocurriendo es que ese proyecto terminó después desdoblándose en la Facultad de Filosofía y Letras y la Escuela Normal Superior, ¿no? La institución ya propiamente que recupera la tradición francesa de formación de maestros. Esos son los orígenes históricos de la tradición de una institución que lleva este nombre, Escuela de Altos Estudios, en este caso Escuela Nacional de Altos Estudios. Nosotros estamos recuperando el nombre de esa institución, aunque desde luego no recuperamos el sentido y el contenido de los objetivos que perseguía Sierra, porque no necesariamente la Escuela de Altos Estudios del Instituto Oviedo está abocada a la formación de maestros. Entonces, un poco por eso es el objetivo de esta lección inaugural, precisar y definir las coordenadas de lo que será la Escuela de Altos Estudios. En todo caso, se recupera esa visión de Justo Sierra de atraer a lo más importante, a los talentos más importantes de las ciencias, las artes, la filosofía, la historia, las disciplinas en general, para generar aquí
un ambiente de activación intelectual, científica y filosófica. Entonces, bien, vamos a ello. Se trata entonces de definir las coordenadas centrales de la Escuela de Altos Estudios, que tiene como subtítulo Economía, Ciencia y Filosofía, altos estudios económicos, científicos y filosóficos. De alguna manera consideramos que estas tres disciplinas, aquí está la tesis de la lección, estas son las tres disciplinas que consideramos imprescindibles para lograr comprender la forma en la que la racionalización del mundo se nos ofrece en el mundo moderno. Esa sería la tesis. La economía, la ciencia y la filosofía son las tres perspectivas a través de las cuales, o a través de cuya convergencia, podemos comprender en su justa dimensión el sistema de la razón del mundo moderno. Esa sería es lo que tengo ahora que justificar en lo que viene. Digámoslo así, por un lado hemos pensado que la economía la estaríamos vinculando con, así un poco a modo de eslogan, la economía estará vinculada con la creación de riqueza y desarrollo, en una primera aproximación. Después tengo que desarrollar más esto. Pero en una primera aproximación la economía está vinculada con la creación de riqueza y desarrollo. Las ciencias, ¿no? Siempre hay que hablar en plural, porque la idea de ciencia, no existe una ciencia, sino que existen ciencias, ¿verdad? Entonces hay que hablar en términos plurales. Las ciencias están vinculadas fundamentalmente con la clasificación práctica, pragmática, de la realidad. De manera inicial, esquemática. Las ciencias tienen que ver con la clasificación pragmática, práctica de la realidad. Y la filosofía está vinculada con la comprensión sistemática y por tanto estratégica. Este es un punto fundamental. La filosofía es una disciplina de carácter estratégico. Entonces está vinculada con la comprensión sistemática y estratégica del mundo, ¿sí? Y es a través de la filosofía como es posible mapear, ¿verdad?, la manera en que las distintas partes de la realidad, los distintos procesos, los distintos planos, ¿verdad?, se conectan para ofrecérsenos a la experiencia histórica. Y es a partir de la filosofía como es posible entonces mapear y después trazar planes, rutas de acción e incidencia para intervenir en la realidad. Esta es una tesis central de todo el proyecto. La filosofía no es una disciplina especulativa, inútil para eruditos, que sepan mucho de historia, sino que la filosofía es una disciplina estratégica. La filosofía es la disciplina de los estrategas. Ahora bien, tengo entonces que defender la idea de que son estas tres disciplinas y no otras, las tres perspectivas fundamentales desde las cuales podemos comprender los sistemas de racionalización del mundo moderno, porque además de ello, además de que son estos tres planos fundamentales, esta racionalización del mundo moderno hay que decir que se estabiliza a escala política. Es decir, la unidad o el sistema de estabilización de los procesos y de las transformaciones del mundo moderno es el Estado. La estabilización tiene lugar a escala política. Y además esa estabilización no puede ser total porque no hay un Estado mundial, sino que tiene que ser parcial. Las estabilizaciones de los procesos racionales del mundo moderno se estabilizan parcialmente a través de las unidades estatales. Y entonces, como es parcial, hay conflicto entre estados. Y entonces el conflicto entre los estados, la dialéctica de estados, es lo que define la historia. Esa es otra tesis fundamental. Ahora bien, ¿cómo avanzar en esto? Habría que definir qué es la ciencia, qué es la economía y qué es la filosofía, habiendo ya hecho estas primeras conexiones preliminares. Pero ¿qué es la ciencia, qué es la economía y qué es la filosofía? La ciencia o las ciencias es de manera también pues, esquemática, sin profundizar demasiado, porque tampoco podemos extendernos demasiado en esto. La ciencia es un conjunto de transformaciones a través de las cuales se ejecutan operaciones que establecen relaciones entre términos determinados. Términos, relaciones, operaciones. Términos, relaciones, operaciones. Las ciencias, entonces, es un conjunto de transformaciones de la realidad a través de las cuales se establecen relaciones entre términos ejecutados por operaciones que hacen los científicos. Y en esas relaciones se iluminan franjas de verdad de la realidad en cuestión. Esas franjas de la realidad son las que constituyen los campos categoriales propios de cada una de las disciplinas científicas, ¿verdad? La química, la mecánica, la biología, la geología, etc. ¿Correcto? El mundo de hoy está organizado en una serie de campos categoriales que cierran sus operaciones
y que a través de esas operaciones se conocen franjas de verdad propias de ese campo, ¿correcto? Y se va conociendo el modo de funcionar de la realidad y del mundo. Eso por cuanto a las ciencias. ¿Qué es la economía? ¿Qué es la economía? La economía es un subsistema de relaciones sociales que gravita alrededor de la producción y el trabajo. La economía es un subsistema de relaciones sociales que gravita alrededor de la producción y el trabajo para la generación de bienes que son intercambiados según esquemas determinados de intercambio. Esos esquemas pueden ser centralizados, de libre mercado, con intervención alta o baja del gobierno, etc., ¿verdad? Un sistema de precios, etc., ¿correcto? Pero entonces lo fundamental es la producción, el trabajo, los bienes y su intercambio según el esquema que históricamente se nos ofrecen a la interpretación, ¿no? La historia nos ha dado una serie de alternativas, de ejemplos históricos de cómo esos sistemas de producción, esos sistemas de intercambio, pues se ejecutan con resultados buenos o malos, y etc. Esto es lo que la historia nos ofrece como panorama. La unidad fundamental de estabilización de la economía, así como la unidad fundamental de estabilización de los procesos racionales del mundo moderno, a escala macro, son los estados, la unidad fundamental de estabilización dentro de la economía es la institución empresarial. Esa es la cuestión. La institución empresarial es esa unidad dentro de la cual tiene lugar el proceso de producción, de trabajo, los conflictos procedentes en esa dialéctica, desde luego, los intercambios, el consumo, los sistemas de precios, etc. Institución empresarial como unidad fundamental de estabilización de la economía. Ahora bien, ¿qué es la filosofía? La filosofía, ya adelanté un poco, la filosofía, se suele decir que la filosofía es algo así como el amor al saber, ¿verdad? La definición más convencional, habitual y etimológica, pero en realidad esa definición ayuda prácticamente para muy poco. Porque en realidad, para empezar, pues filos no necesariamente es amor, sino también es tendencia a, ¿verdad? Filos es tendencia a, pero no necesariamente, aquí el riesgo es que esto se convierta en un reduccionismo subjetivo, psicológico, de tal suerte que uno podría pensar que un poeta que ama a su saber o un matemático que ama a su saber, si nos atenemos a la definición etimológica, podríamos considerar que las matemáticas, porque el matemático la ama, es ya un saber filosófico, y entonces ahí es donde se desdibuja la utilidad de la definición etimológica de la filosofía. La filosofía es una disposición del entendimiento, es una perspectiva del entendimiento, ¿correcto? O, dicho con Gustavo Bueno, un saber de segundo grado, es una disposición del entendimiento desde la cual, o también, recordando la manera en la que Platón la definía, la filosofía es una de las formas que adquiere la conciencia en la ciudad, ¿sí? Desde la cual le es dado a los hombres aproximarse e intervenir en la realidad desde una perspectiva sistemática. Esa es la cuestión. La filosofía es una disposición del entendimiento de carácter sistemático. Aquí estoy resumiendo muchas cosas, pero esto conecta de manera directa con la idea de la filosofía como geometría de las ideas. Es decir, aquí lo único que estoy haciendo es recuperar el origen, la génesis platónica de la filosofía, sobre todo a partir del hecho de que, como muchos recordarán, pues el criterio para entrar en la Academia de Platón era saber geometría. Entonces, el filósofo no es necesariamente aquel que tiene pues mucho saber acumulado. Es decir, el filósofo no es el erudito que sabe mucho de Platón, San Agustín, Descartes, etc. Eso desde luego que es fundamental, obviamente, en la historia de la filosofía. Desde luego que es fundamental, pero, digámoslo así, la posibilidad de considerar a Aristóteles como filósofo no se debía al hecho de que él supiera mucha historia de filosofía presocrática, sino que él tenía una manera de interpretar sistemática la realidad de su presente. Y entonces esa es la idea de filosofía que nosotros recuperamos. La filosofía es entonces, para cerrar esta idea, una disposición estratégica del entendimiento para poder intervenir en la realidad desde una perspectiva sistemática. Y la perspectiva sistemática es la que te permite mapear las conexiones y desconexiones entre la multiplicidad de contenidos que el mundo nos ofrece, que cada vez es más
es más caótico, ¿verdad? Está atravesado por las ciencias y las tecnologías, y entonces, claro, lejos de que la filosofía sea una disciplina marginal, que sirve para muy poco o para hacer meditaciones abstractas sobre lo eterno y lo divino, no, lejos de eso, la filosofía es la disciplina que necesita el estratega para comprender cómo funciona la realidad, encontrar su geometría invisible, vamos a decirlo así, e intervenir en ella. Esa es la cuestión. La filosofía es la disciplina de los estrategas y por tanto de los líderes y los directores y los dirigentes. Esa es la cuestión. Es la tesis, un poco, es la manera en la que nosotros podemos interpretar a Alejandro Magno, que fue el gran discípulo de Aristóteles, ¿no? Esto lo decía ya Hegel. La existencia histórica de Alejandro Magno justifica en toda su plenitud el papel de la filosofía. Eso dicho por Hegel. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Que Alejandro Magno fue un discípulo del Liceo de Aristóteles? ¿Fue un profesor dentro del Liceo de Aristóteles? No. Fue el discípulo que construyó el imperio moderno, el imperio antiguo más importante de su tiempo, ¿correcto? Es decir, que llevó a la práctica una forma de sistematización de la realidad, ¿correcto? Esa es la cuestión. Entonces, ciencias, economía y filosofía. Ahora bien, lo que tengo yo que ahora explicar y justificar, de modo tal que quede bien apuntalado la óptica global de la Escuela de Altos Estudios, en virtud de que esos altos estudios van a estar fundamentalmente, no exclusivamente ni limitativamente, pero fundamentalmente, organizados en función de la convergencia de estas tres disciplinas: economía, ciencias y filosofía. Tengo que ser ahora capaz de justificar por qué hacemos esta definición de conceptos. Y entonces lo que voy a hacer ahora es cómo se da el entrelazamiento histórico entre la ciencia, la economía y la filosofía, y sobre todo cómo a partir de este entrelazamiento podemos entenderlas como las disciplinas fundamentales para comprender la sistematización racional del mundo moderno. Esta es la cuestión. Y la manera en la que lo voy a hacer es la siguiente. La ciencia y la economía están entrelazadas históricamente, fundamentalmente a partir del siglo XVII, en función de dos conceptos. Uno de ellos es bastante abstracto, pero lo voy a tener que desarrollar, y el otro no lo es tanto. El primer concepto es el concepto de inversión teológica, que ahora explicaré, que tiene lugar en el siglo XVII, y el segundo concepto es la producción, ¿sí? La inversión teológica y la producción. A partir de estos dos conceptos es posible comprender el entrelazamiento orgánico, histórico desde luego, entre la ciencia y la economía, de modo tal que podamos considerar que solo a través de este entrelazamiento podemos comprender el mundo moderno, a diferencia de si nos situáramos en fases previas. Esa es la cuestión. Es decir, ahora la ciencia y la economía, o las ciencias y la economía, son las dos perspectivas a partir de cuyo entrelazamiento vamos a poder comprender en su justa dimensión y problematicidad la complejidad del mundo moderno. ¿Por qué? Por la inversión teológica y la producción. Vamos a ello. Ciencia. Una vez dicho ya de una manera preliminar lo que es la ciencia como conjunto de transformaciones, etc., ahora habrá que decir cómo históricamente la ciencia se va desarrollando en función, también dicho muy esquemáticamente, en función de dos revoluciones fundamentales. Lo que podremos llamar algo así como revolución teórica, si se me permite decirlo así, y una segunda revolución que fue tecnológico-industrial. La revolución teórica es la que tiene lugar en el llamado siglo del genio, que fue el siglo XVII, que prácticamente es donde nosotros podemos trazar el corte, que precipita ya la configuración del mundo moderno tal como se nos ofrece hasta el presente. Es decir, el mundo contemporáneo pues es un desdoblamiento de la fase moderna, que desde luego tiene antecedentes geopolíticos fundamentales, como sabemos, ¿verdad? Geopolíticamente, pues la transición entre la Edad Media y el mundo moderno se inicia, en primer lugar, pues en 1453, con la toma de Constantinopla por los otomanos, por los turcos. Después 1492, año fundamental, enero de 1492, toma de Granada por los reyes católicos, fin de la reconquista que es un concepto un poco forzado, porque España no existía como tal durante la conquista islámica. Lo que existían eran reinos visigodos, hispano-visigodos, pero en todo caso, historiográficamente se considera que la reconquista española, que inicia, ¿verdad?, desde Covadonga y dura 7-8 siglos, concluye en enero de 1492. Segundo acontecimiento fundamental. Tercer acontecimiento fundamental, descubrimiento de América por Colón, como todos sabemos, en octubre de 1492.
¿correcto? Esos son un poco los antecedentes. Otro acontecimiento fundamental fue, desde luego, y esto luego no se suele recordar con el énfasis necesario, el otro acontecimiento fundamental fue la circunnavegación de la Tierra por Juan Sebastián Elcano y Magallanes, que es cuando precisamente se puede conmensurar y se puede verificar la esfericidad de la Tierra. Esto es fundamental, que luego no se suele recordar. Entonces, claro, estos son los antecedentes, vamos a decirlo así, entre geopolíticos, religiosos y de alguna manera científicos o técnicos, que prefiguran el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Pero, digámoslo así, el siglo en donde ese proceso se acelera y ya lo lleva a otra escala, lleva al mundo a otra escala, es el siglo XVII. ¿Por qué? Pues porque en el siglo XVII tiene lugar, en el ámbito del desarrollo de la ciencia, lo que he querido denominar la Gran Revolución Teórica. ¿Qué ocurre? Pues que, resumiendo muchísimo, de Copérnico a Newton, ¿correcto? 1543, ¿verdad? ¿No? Redacción del Tratado sobre las órbitas celestes de Copérnico hasta la física de Newton, siglo XVII, ¿correcto? En ese periodo se destruye la concepción del cosmos antigua y medieval, en mitad del cual el cosmos era una esfera cerrada, ¿sí? Dentro de la cual pues, se podía incluso definir una jerarquía y además, por lo demás, atribuirle al hombre un lugar en esa jerarquía, ¿correcto? Sobre todo en la etapa cristiana medieval, pues el hombre como encarnación de Dios, ¿verdad? Que encarna en la segunda persona de la Trinidad, pues el lugar del hombre en ese cosmos cerrado será de primer orden. Claro, con la revolución científica, teórica del siglo XVII, de Copérnico y Newton, pues ese cosmos lo hacen estallar y se entiende entonces como, no ya como un cosmos, sino como un universo infinito y en expansión, que es conocido pues por la geometría o la mecánica. ¿Correcto? Entonces, esta es la primera gran revolución que verdaderamente trastoca la forma de concebir el universo y de también poder encontrar un lugar al hombre en esa jerarquía y en esa estructura, que en realidad desaparece esa posibilidad. ¿Correcto? Primera revolución. La siguiente revolución, y aquí es donde aparece el problema de la producción. Esta es la cuestión. No problema, la cuestión de la producción para los efectos de la conexión entre ciencia y economía. ¿Por qué? Pues porque con la segunda revolución, que es la científico-industrial, a lo que nos estamos refiriendo es a la gran revolución industrial, con epicentro en Inglaterra. Con la revolución industrial, desde el siglo XVIII, vamos a poner como fecha aproximada, 1760 aproximadamente, revolución industrial hasta todo un siglo, hasta la mitad del siglo XIX. Toda esa fase de transformación de la economía. La revolución industrial, conocida de manera general por todos. ¿Qué es lo que ocurre con la revolución industrial en su relación con la ciencia? Esto es algo que plantea una de las tesis fundamentales de Carlos Marx. Marx plantea que el capitalismo, como producto de la revolución industrial, cumplió la función de convertir a la ciencia en un factor de la producción. Esa es la cuestión. A través del capitalismo, la ciencia deja de ser solamente una cuestión de tipo teórico y se incorpora como una subordina. La ciencia quedó subordinada a la producción capitalista. Y entonces aquí tiene esa fusión revolucionaria en virtud de la cual en los procesos de la producción, que son centrales en la economía, está ya incrustada la técnica, las tecnologías y la ciencia. De tal suerte que es imposible ya comprender el mundo más cotidiano y más inmediato en el que nos movemos sin considerar que ese mundo está organizado en función de los procesos productivos y de la manera en la que esos procesos productivos se incorporaron a la ciencia como subordinada, como un factor de la producción. Esa es la cuestión. Entonces nuestro mundo, el mundo del presente, está todo ya atravesado por las ciencias y la tecnología, ¿correcto? Y esta una de las aportaciones fundamentales y que hacen que Carlos Marx deba ser considerado como una figura central dentro del pensamiento filosófico, de la antropología filosófica, es que él iluminó el concepto, la idea de producción, mezclando la idea de objetivación de la filosofía clásica alemana como buen heredero de Hegel y del idealismo alemán, que él era, desde luego. Entonces la idea de objetivación de la filosofía clásica alemana la conjuga Marx con la idea de fabricación de la economía política inglesa. Y entonces esa conjugación entre fabricación y objetivación cristaliza en la idea de producción.
De tal suerte que a partir de en fin, esto no necesariamente se trata de que uno se haga marxista o socialista por esto. Son aportaciones de rango filosófico que tienen que ser concedidas para poder entender a la escala de la antropología filosófica cómo funciona nuestro mundo. Es decir, el mundo ya no puede entenderse más que dentro de la idea de producción como un proceso en el cual la realidad y la naturaleza está transformada a través del trabajo, incorporando las aportaciones de la tecnología y de la ciencia. Esa es la cuestión. Está trabada orgánicamente. Aquí está este entrelazamiento entre la ciencia y la economía. Ahora bien, esto por cuanto a la ciencia. Ahora bien, ¿qué ocurre con la economía? Ocurre lo siguiente. Otra vez el primer corte es en el siglo XVII. Esta es la cuestión. ¿Por qué? Como están viendo, el siglo XVII es donde empieza a tener lugar ese corte drástico que nos permite comprender cómo va configurándose el mundo moderno con los antecedentes que ya señalé, geopolíticos, etc. Para no perder de vista el descubrimiento de América y la toma de Granada, el conflicto con el Islam, etc. Eso es fundamental también, no hay que perderlo de vista. Es decir, ni la ciencia ni la economía están al margen de procesos políticos, geopolíticos, etc. La capacidad aquí es precisamente de poder mapearlo sistemáticamente, y para eso sirve la filosofía. Ni más ni menos, para poder encontrar qué conexiones, y también desconexiones, porque no todo está conectado con todo, qué conexiones hay entre procesos económico-productivos y despliegues geopolíticos dibujados a escala religiosa. Bien, ¿qué ocurre con la economía? Ocurre lo siguiente, y aquí es donde aparece el concepto de inversión teológica, que es un concepto que utiliza Gustavo Bueno para explicar la configuración y la cristalización de la economía como saber o como forma de racionalización del mundo. Porque desde luego que había procesos productivos, siempre, desde luego, ¿sí? La economía está ya planteada en la obra aristotélica, pero la economía, tal como la entendemos hoy, la economía política, empieza a conformarse a partir del siglo XVII en función de lo que, ya digo, se conoce como inversión teológica. ¿Qué es la inversión teológica? La inversión teológica es ese proceso que tiene lugar en el mundo cristiano medieval, en virtud del cual el Dios personal de las religiones terciarias, que está concebido como el límite de los contenidos del mundo, es decir, una cosa que crea el mundo y entonces se nos ofrece como límite, ¿sí? El Dios personal como límite de los contenidos del mundo revierte, se vuelve sobre esos contenidos, de suerte tal que los conceptos teológicos, que son aquellos desde los cuales se habla de Dios, comienzan a ser conceptos para hablar sobre el mundo. Es decir, los conceptos de la teología comienzan a partir del siglo XVII a dejar de ser aquello por medio de lo cual se habla de Dios para comenzar a hablar sobre el mundo. O dicho de otra manera, Dios deja de ser, a partir del siglo XVII, aquello sobre lo que se habla para ser algo aquello desde lo que se habla. ¿Y qué es de lo que se habla? ¿Qué es de lo que se comienza a hablar a partir del siglo XVII desde la perspectiva de Dios según la inversión teológica? De lo que se empieza a hablar es precisamente de la mecánica y la economía política. La mecánica como ese conjunto de leyes que te permite comprender el funcionamiento interno del universo, de los procesos del universo, ¿sí? Copérnico-Newton, y la economía política es precisamente la manera en la que tú puedes entender el funcionamiento de la realidad social, sobre todo cuando se entiende como un subsistema que gira en torno de la producción y el trabajo. Entonces, a partir de, claro, esto no suele explicarse luego en los cursos de historia del pensamiento económico. Esto no se explica, porque solamente se puede ver a la escala de la filosofía. Es decir, la economía política como un sistema teórico o como una forma de comprender los procesos sociales desde la producción y el trabajo tiene un origen teológico. Es la inversión teológica, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, mecánica y economía política en realidad son las nuevas formas de racionalización del mundo moderno, tal como que es lo que plantea al inicio de la sesión. La economía política y la ciencia, en este caso la mecánica, entendiéndolo como el canon de la ciencia moderna, la ciencia newtoniana, son en realidad los ámbitos fundamentales desde los cuales ya no puedes salirte para lograr comprender la racionalización del mundo moderno. Esa es la cuestión. Y como tengo dicho, el concepto de producción es donde la ciencia teórica y el proceso de la economía quedan imbricados, quedan entrelazados. Por lo tanto, así como en el ámbito de la ciencia hubo dos revoluciones, revolución teórica siglo XVII, revolución científico-industrial, tecnológica, siglo XVIII, XIX
y hasta el presente, así como hubo esos dos procesos revolucionarios, en el ámbito de la economía en realidad ocurrió de alguna manera lo mismo, en espejo, ¿sí? Inversión teológica en el siglo XVII y después la transformación o el perfilamiento de las primeras obras de economía, la principal de las cuales, como todos sabemos, es La riqueza de las naciones de Adam Smith, de la segunda mitad del siglo XVIII, que es cuando ya está tratándose de sistematizar un ámbito específico de las relaciones sociales dentro de la configuración de los estados modernos absolutistas, previo ya al proceso de las revoluciones atlánticas, a partir de las cuales esos estados absolutistas, que son imperios, se transforman en naciones políticas independientes a partir de las revoluciones atlánticas. Entonces, Adam Smith es de alguna manera el autor que ya, en donde ya está teniendo lugar ese proceso de transformación y en donde a través de cuya obra se va perfilando el pensamiento económico. Como sabemos, Adam Smith pues se considera el padre del pensamiento económico, sin perjuicio de que él haya sido en Glasgow profesor de filosofía moral. Es decir, no existía la cátedra de economía en ningún lado. La cátedra de economía después se organiza en el ámbito inglés como economía política, y luego Alfred Marshall en Cambridge transforma la cátedra de economía política en cátedra de economía a principios del siglo XX. Entonces, claro, es decir, hay un proceso en paralelo, desde luego, en el que la ciencia va consolidándose como un factor de la producción y, por otro lado, la economía va también consolidándose como una disciplina a través de la cual se van comprendiendo la problematización de los procesos productivos, de las teorías del valor, trabajo, etc. Y aquí ya se despliegan todas las distintas tradiciones y corrientes del pensamiento económico. La tradición clásica que inaugura Smith, que va fundamentalmente de Smith a Marx. En medio pues está David Ricardo, Bentham y otros, ¿correcto? Último tramo del siglo XIX, escuela marginalista, después crisis del 29, la revolución keynesiana, después todo el proyecto de la economía soviética, la escuela de Varsovia, después internamente pues la crítica a Keynes desde el ámbito de la escuela austriaca, von Mises, Hayek, etc. Crisis de los 70 y emergencia de la escuela de Chicago como una segunda vuelta de la tradición neoclásica. Desde Estados Unidos, más o menos, ¿no? como un panorama general de las grandes tendencias de la economía. Entonces, lo que yo trato de explicar es cómo históricamente tanto las ciencias, particularmente la mecánica, quedó incorporado a través de la producción con la economía, en el sentido de que el capitalismo hizo de la ciencia un factor de la producción, y la producción es el concepto alrededor del cual pivota el pensamiento económico en función de las diversidades de teorías que existen, como tengo dicho, desde Smith hasta el presente. Entonces ese es el entrelazamiento que se da entre ciencia y economía. Es un poco abstracto y general, pero creo que era fundamental llevar las cosas a este nivel para lograr justificar, ¿verdad?, con precisión, porque no puedes más que abordar la realidad del presente en la perspectiva de una escuela de altos estudios desde la convergencia entre la economía, la ciencia y la filosofía. No se trata nada más de que aquí se quieran analizar cuestiones económicas de tipo de desarrollo empresarial, no nada más desde esa perspectiva, sino que lo que se trata es de comprender la centralidad que tiene la producción y la economía en su conjugación con la ciencia para comprender el mundo moderno. ¿Cuál es el entrelazamiento que se da de esto con la filosofía? Pues la filosofía se entrelaza con esto cuando se concibe precisamente como un saber de segundo grado. La filosofía como saber de segundo grado, que es la idea con la que define la filosofía Gustavo Bueno, dice que al ser de segundo grado significa que viene después de los saberes de primer grado. ¿Cuáles son los saberes de primer grado? Pues los saberes prácticos, científicos, tecnológicos, entre medio de los cuales la realidad se despliega en sus ámbitos prácticos, cotidianos, etc. Es decir, y entonces luego de los saberes de primer grado y de las prácticas de primer grado, de la organización práctica, religiosa, política, científica, tecnológica, social, cultural del mundo de nuestro presente, entonces viene la filosofía como saber de segundo grado, como disposición estratégica del entendimiento para, de alguna manera, vamos a decirlo así, sobrevolar esa realidad, pero no para pensar hacia el cielo, sino para sistematizarla y mapearla, ¿verdad?, a escala estratégica. ¿Correcto? Y entonces ahí está el entrelazamiento que se da entre ciencia, economía y filosofía. Ahora bien, para que pueda tener lugar la comprensión sistemática
y por tanto estratégica, entre la filosofía y la ciencia y la economía, se requiere de un sistema filosófico. Y un sistema filosófico es un conjunto trabado y coherente de diversidad de teorías. Teoría del Estado, teoría de la historia, teoría de la economía, teoría de la antropología, teoría de la cultura, teoría de la religión, etc. Y solamente desde esa coherencia que puede darse entre varias teorías, se puede hacer una radiografía o un mapeo sistemático del presente. Esto es la manera en la que yo justificaría la idea de que la Escuela de Altos Estudios está dibujada a esta escala. Desde luego que no tienen que ser todas las ponencias a este nivel de abstracción, pero creo que como lección inaugural era importante por lo menos dejar apuntado la escala desde la cual estamos observando la ruta de trabajo y la ruta, el itinerario que tendrá la Escuela de Altos Estudios, al entender que la correcta comprensión y la correcta sistematización del racionalismo de nuestro tiempo, del racionalismo moderno, solamente puede darse en función de la convergencia entre la economía, las ciencias y la filosofía. Es lo que yo tendría que decir en esta primera lección. Gracias.